Hoy vamos a empezar la práctica número 2. Esta práctica consiste en el depósito o depositado de pasadas anchas sobre la chapa de la práctica número 1. Como recordaréis, esta chapa habíamos tirado unos cordones en sentido de la longitud de 300 milímetros y separados aproximadamente entre 25 y 30 milímetros uno de otro. Pues bien, hoy vamos a aprovechar esa chapa para hacer lo que se denomina comúnmente un recargue de soldadura o una soldadura en pasada ancha. Para ello vamos a ver las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si nos fijamos en el croquis presente, observaremos en el presente croquis observamos los tres tipos de movimiento a realizar en la práctica siguiente. El primero es un movimiento en semicírculo, el segundo es un movimiento en zigzag y el tercero un movimiento recto con un pequeño salto. También podemos observar la posición del electrodo, que sigue siendo de 70 a 80 grados con relación al avance, y una chapa con los cordones debidamente depositados anteriormente, que es la que emplearemos. Pues bien, una vez visto el croquis, hemos podido observar los tres tipos de movimiento que vamos a realizar. Pero antes de entrar en el tipo de movimientos, vamos a ver qué electrodo o qué electrodos podemos emplear. Para esta práctica, lo normal os aconsejo al principio que empleemos el mismo electrodo, o sea, el electrodo de diámetro 3,25 milímetros de la clase Rutilo, y con una intensidad entre 110 y 140 amperios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que al darle una intensidad superior a lo del cordón depositado normal, la escoria será más fluida y el arco atravesará perfectamente dicha escoria, metiéndonos incluso con el propio electrodo en el baño de fusión y sin que se interrumpa el arco. También puede realizarse con el electrodo de diámetro 4 milímetros, pero la intensidad que deberemos darle oscilará aproximadamente entre 130 y 160 amperios. Lógicamente un poco superior, porque el diámetro 4 tiene más material y por lo tanto necesita una mayor intensidad. Bien, una vez visto qué tipos de electrodos emplearemos, vamos a ver los movimientos descritos anteriormente en el croquis. El movimiento primero, respetando lógicamente la inclinación del electrodo exactamente igual que en la práctica número 1 y en la preliminar, entonces veremos que el movimiento que vamos a impulsar al electrodo es en forma de medialuna o semicírculo. Normalmente, ya digo, se le denomina más medialuna. Bien, parándonos en los extremos de cada cordón un poquito para recargar material, con el fin, vamos a decir, de que el material no nos quede mordido en los laterales. Bien, otro movimiento es el movimiento denominado zigzag, en forma de... Se emplean los dos, vamos a decir, con el mismo éxito y con la misma técnica,
yendo por el centro despacio y parándonos un poquito más en las esquinas. En ambos casos, la altura del diámetro del electrodo debe ser siempre la misma. O sea, longitud de arco igual al diámetro del electrodo a emplear. Existe un tercer movimiento, que es el movimiento recto y con un pequeño salto muy ligero en las esquinas del cordón. Y lo mismo, tenemos que pararnos un poquito en cada esquina del cordón para recargar material. Y por el centro pasaremos normal, con una velocidad uniforme, como cuando tratábamos del cordón estrecho. Cuando depositamos ese cordón, que vamos despacito, lo mismo. A pesar de que tenemos una mayor intensidad, ya digo que aportaremos más material, y la ventaja que tenemos es esa, que lógicamente al ser más líquido el caldo por disponer de una mayor intensidad, pues aportamos más material. La velocidad será ligeramente superior, pero teniendo en cuenta que realizamos un camino de lado a lado de cada cordón, un electrodo aproximadamente, pues nos viene a salir una longitud de cordón, pues aproximadamente unos 4 o como mucho 5 centímetros de cordón. Bien, en los empalmes exactamente igual que hemos dicho en la técnica operatoria, tanto de el primer día de la preliminar con la primera práctica. O sea, siempre cebamos el arco en el lateral del cordón. En este caso sería en uno u otro cordón, generalmente digo mejor siempre en la derecha. Levantamos el arco un poquito más y dejamos que las primeras gotas se desplacen fuera incluso del cordón. Y cuando ya la gota sale más líquida, acercamos al cráter, le damos una vuelta despacio y nos metemos al centro otra vez, volviendo a seguir el camino que llevábamos con anterioridad, con la misma técnica operatoria, si es en zigzag, si es en recto o si es en media luna. Estamos empezando la práctica número 2, que se trata de realizar recargues por pasadas anchas. Como habéis podido comprobar, hemos subido la intensidad de la corriente a 130 amperios para que así el caldo de la gota de fusión discurra con mayor fluidez. Observamos que el soldador va lentamente con un movimiento zigzag de lado a lado de cada cordón depositado anteriormente y que tiene como guía el centro del electrodo en los laterales de cada cordón interiores, o bien la parte exterior del revestimiento en el centro de cada cordón. Observamos ahora el cordón depositado de unos 5 o 6 centímetros, que es más o menos lo que suele durar un electrodo. Picamos la escoria del cráter para así poder empalmar sin dificultad, y empalmamos con la técnica de arco largo, remontándonos por el mismo cráter y iniciando el movimiento que llevábamos antes, que es movimiento en zigzag. Pero recordar que este movimiento hay que hacerlo más bien cerrado, sin avanzar demasiado con el electrodo. El electrodo deberá ir por la misma gota de fusión por el lateral de adelante, con lo cual avanzaremos aproximadamente como unos 4 o 5 milímetros en cada pasada. Como ya digo, la guía que nos debe guiar, valga la redundancia, a la hora de hacer la anchura es el electrodo, o bien su centro, o bien los laterales del revestimiento, y nos paramos en cada extremo de los cordones el mismo
tiempo, unas décimas de segundo, pero procurando depositar igual cantidad de material en la izquierda que en la derecha. Terminamos este trozo de cordón y observamos que ha salido el exterior de la escoria ligeramente bombeado, que es como debe salir. Volvemos a picar el cráter y cepillamos la escoria para poder empalmar sin dificultad. Y empalmamos como anteriormente hemos dicho. Hemos dado una vuelta en el cráter y nos metemos al centro y comenzamos ya con la misma técnica habitual. La técnica, hemos dicho, era la de zigzag, o también podemos emplear un movimiento un poco semicircular o una mezcla de ambos movimientos. Lo importante es que el resultado final sea el deseado, que no es ni más ni menos que un cordón uniforme y que no tenga entalladuras o mordeduras en las esquinas. Para eso esperamos un poquito más en cada esquina del cordón para aportar el material suficiente que luego tenderá a nivelarse y nos quedará o bien plano o ligeramente bombeado. Vemos que como si de un movimiento mecánico se tratara, lleva perfectamente el soldador el electrodo por su sitio, que no es ni más ni menos que por la gota de fusión, pero metido dentro de la misma. Terminamos este tercer tramo y picamos la escoria en su cráter final, con el fin de empalmar nuevamente dicho cordón. Si no limpiáramos la escoria, pues el electrodo le cuestaría perforarla y como consecuencia nos saldría o una inclusión de escoria o una pegadura. Por lo tanto, os recomiendo que la limpieza, tanto de proyecciones como de escoria, hay que hacerla siempre. Vamos llevando la longitud de arco correcta, como podéis comprobar que la altura a la pieza es muy pequeñita, aproximadamente la del diámetro del electrodo. Y balanceamos el electrodo de lado a lado sin variar esa longitud de arco. Y al final lo que hacemos es recargar con un movimiento rápido, como lo habéis visto, para que así no se nos desfonde el material. Limpiamos toda la escoria de este primer cordón y estamos viendo, según va picando el soldador, de que el cordón ha quedado bonito, plano y uniforme. Lo que sí os recomiendo no es hacer lo que está haciendo ahora el soldador, limpiando la escoria, vamos a decirlo, en estado incandescente, puesto que os puede ocasionar alguna quemadura, a pesar de que llevemos el equipo de protección personal, que como recordaréis se trata de un mandil de cuero cromo, unas polainas, unos manguitos, unos guantes y unas gafas para protegernos al picar la escoria. Y como es normal para soldar, pues la pantalla de protección. Hemos visto que los empalmes han salido muy bien, ligeramente, vamos a decir, subidos con respecto al cordón anterior. Iniciamos el segundo cordón con lo mismo que, vamos a decir, que al empalmar el arco. Lo iniciamos levantando un poquito más el electrodo para que la gota salga más líquida y iniciamos el movimiento habitual que estábamos llevando con anterioridad. En esta toma se puede observar bien un poquitín el ángulo de inclinación hacia adelante que lleva el electrodo, que debe ser, como siempre, de 70 a 80 grados. Mientras no se diga lo contrario, mantendremos aproximadamente esa inclinación en sentido avance
porque ello facilita el que la escoria no la expulse hacia atrás. Recordar que el electrodo, una vez de que ha iniciado el arco, ha formado un copeo en la punta que dirige el chorro de metal fundido donde el soldador quiere. Observamos que este trozo de cordón, como el anterior, queda ligeramente bombeado. Limpios y los empalmes muy bien realizados, en cuyo caso podemos estar satisfechos de esta soldadura.